Muy buenas tardes a todos y todas. Primero, un agradecimiento muy especial a todos los participantes, a los estudiantes también de la Universidad Autónoma de Occidente por estar aquí y participar de este conversatorio, a la profesora Caterina Esponda Contreras, que es quien dicta el curso de Identidades y Cultura, que digamos es uno de los salones que está aquí participando activamente del conversatorio, a Elizabeth Gómez, quien ya se introdujo un poco en el conversatorio, que es la directora del Instituto para Estudios sobre la Sostenibilidad y quien también está apoyando el conversatorio. Y una bienvenida muy especial a las concejalas María Isabel Moreno y Diana Rojas de la ciudad de Cali, y también una bienvenida y un agradecimiento muy especial a Susana Muhammad, que es concejala de la ciudad de Bogotá. Bueno, primero dar una pequeña introducción a este conversatorio. Estamos en el mes de la conmemoración del Día de la Mujer y aquí nos interesa un poco discutir sobre algo muy importante, uno de los derechos que han sido reivindicados por las mujeres, que es el de la participación política, tanto el derecho al voto desde los años 40 y posterior, al derecho a ser elegidas, y otras de las reivindicaciones más actuales tienen que ver con la paridad y la participación cada vez más equitativa de las mujeres en los espacios políticos. Quería hacerles mostrarles una presentación que me pareció muy llamativa, muy importante para las estudiantes y los estudiantes de la universidad, que hizo la Organización de Justicia. Podemos ver que todavía, aunque han existido algunas conquistas históricas y jurídicas de las mujeres en los escenarios de participación política, pues aún vemos que esa presencia es todavía muy reducida en comparación a la presencia de los hombres. Vemos, por ejemplo, que las mujeres representan solo el 20% en el Congreso, solo el 26% de las altas cortes, solo el 18% son cabezas de emprendimientos, solamente el 4% han participado de procesos de paz desde 1982 y solo hay 10 mujeres de 193 jefes de gobierno en el mundo. Entonces, como lo decía anteriormente, aunque pues han habido algunas conquistas importantes, seguimos viendo que hay unas desigualdades estructurales en la participación política de las mujeres. Queríamos entonces tener estas tres invitadas, que son tres mujeres líderes que han llegado a este espacio de representación política con un discurso también sobre la renovación en las prácticas de las políticas, para preguntarles en un primer momento qué ha significado ser una mujer en la política, cuáles han sido los retos en este ejercicio. Antes de presentarlas y de darles la palabra, quisiera compartir con ustedes y con los estudiantes un texto, un fragmento de un texto de Simone de Beauvoir, del Segundo Sexo, que planteaba algunos de los argumentos y algunas de las problemáticas que existían en la época sobre la participación política de las mujeres. Me parece muy interesante compartir este fragmento para dar inicio al conversatorio, porque allí podemos identificar algunos de los argumentos o una diversidad de argumentos para negar la participación política de las mujeres. Voy entonces a compartirles este texto y les pido permiso para hacer una lectura de él. Para todos los que estamos aquí, todos y todas las que estamos aquí, contextualizar que esta es una obra que se publica en 1949. Entonces es un momento en el cual el derecho al voto para las mujeres todavía no había sido legalizado en muchas partes del mundo. Simone de Beauvoir empieza discutiendo esta lucha en Francia y habla sobre los argumentos que se llevaron a cabo en 1932. Entonces nos dice: en primer lugar vienen los argumentos galantes del género. Amamos demasiado a la mujer para permitir que las mujeres voten. Se exalta la manera de Proudhon a la verdadera mujer que acepta el dilema cortesana o ama de casa. La mujer perdería su encanto al votar. Se halla sobre un pedestal, que no descienda. Tiene todo que perder y nada que ganar si se convierte en electora. Ya gobierna a los hombres sin necesidad de papeleta electoral. De manera más seria se invoca el interés de la familia. El lugar de la mujer está en la casa.
Las discusiones políticas provocarían la discordia entre esposos. Algunos confiesan un antifeminismo moderado. Las mujeres son diferentes de los hombres, no hacen el servicio militar. ¿Votarán las prostitutas? Otros afirman con arrogancia su superioridad masculina. Votar es una carga, no un derecho, y las mujeres no son dignas de ello. Son menos inteligentes y menos instruidas que el hombre. Si ellas votasen, los hombres se afeminarían. Su educación política no está acabada. Votarían de acuerdo con las órdenes de sus maridos. Si quieren ser libres, que se liberen primeramente de su costurero. También se propone el siguiente argumento de soberbia ingenuidad. En Francia hay más mujeres que hombres. A despecho de la pobreza de todas esas objeciones, ha sido preciso esperar hasta 1945 para que la francesa adquiera todos sus derechos políticos. La situación en la Unión Soviética es un poco diferente. Esa participación de la mujer en la vida pública ha suscitado un espinoso problema, su papel en la vida familiar. Durante todo un largo periodo de tiempo se ha tratado de emanciparla de las servidumbres domésticas. El 16 de noviembre de 1924, la Asamblea Plenaria del Comintern proclamaba que la revolución será impotente en tanto subsista la noción de la familia y las relaciones familiares. El respeto concedido a la unión libre, la facilidad del divorcio, la reglamentación legal del aborto, aseguraban la libertad de la mujer ante el hombre. Las leyes sobre vacaciones por embarazo, guarderías infantiles, jardines de la infancia, aliviaban las cargas de la maternidad. A través de testimonios apasionados y contradictorios, resulta difícil discernir cuál era su situación concreta, pero lo cierto es que hoy las exigencias de la repoblación han conducido a una política familiar diferente. La familia aparece como la célula social elemental y la mujer es a la vez trabajadora y ama de casa. Estrechamente subordinada al Estado, como todos los trabajadores, estrechamente ligada al hogar, pero teniendo acceso a la vida política y a la dignidad que confiere el trabajo productor, la mujer rusa se halla en una situación singular. En la sesión, esto es, repito, en finales de los años 40, en la sesión que acaba de celebrar en la ONU la Comisión para el Estudio de la Situación de la Mujer, ha reclamado que la igualdad de derechos para ambos sexos sea reconocida a través de todas las naciones y ha aprobado varias mociones tendentes a transformar en realidad concreta ese estatuto legal. Así pues, parece que la partida está ganada. El porvenir no puede por menos que conducir a una asimilación cada vez más profunda de la mujer en el seno de una sociedad otrora masculina. Bueno, muchas gracias por permitirme leerles este fragmento del segundo sexo de Simone de Beauvoir. Y quiero entonces darle la palabra en primer lugar a la concejal Susana Muhammad, que sé que también tiene un poquito el tiempo limitado, con esta primera pregunta. Un poco conociendo esta diversidad de argumentos que han buscado restringir la participación de la mujer en la política, ¿qué ha significado ser una mujer, una activista, una militante en el escenario político? ¿Cómo podemos explicar esta desigualdad de la participación de los géneros? Y bueno, ¿qué ha significado ser mujer en este trayecto y en este camino? Bueno, es una pregunta que pues a mí personalmente me cuestiona. Yo creo que nosotros no podemos ver la lucha por la equidad de la mujer por fuera, por lo menos en la modernidad del contexto económico y del sistema de poder general. Y yo creo que este sistema de poder económico y político le es estratégico poner a la mujer en un lugar específico. Y ese ha sido normalmente el lugar de la reproducción. Y ese lugar de reproducción, un poco como leías en el texto de Beauvoir en la Unión Soviética de esa época, es lo que vivimos hoy en la modernidad. Se espera de la mujer en que contribuya al trabajo por la precarización laboral de las familias, que hoy genera la necesidad, no hay familia donde no tengan que por lo menos trabajar ambas personas responsables de la familia, pero a la vez que se mantenga en las labores del cuidado con una carga superior a la del hombre y ese equilibrio, digamos, no estar todavía asimilado. Y esa estructura de poder es conveniente para el sistema económico. Si las mujeres entráramos todas en huelga de las labores del cuidado y de lo que sostiene la base, la reproducción económica y social de la sociedad,
pues habría realmente una gran catástrofe civilizatoria de la humanidad. Y creo que esa es una parte importantísima de la lucha. Para mí personalmente, por ejemplo, ha significado una decisión personal que la he asumido con toda conciencia y es la decisión de no tener hijos. Yo personalmente, eso es mi posición, siento que el proyecto de procreación, de tener hijos, es un proyecto en sí mismo completo, complejo, importante, pero que para mí personalmente no es compatible con la posibilidad de hacer una vida política en las circunstancias concretas en las que me encuentro en una ciudad moderna como Bogotá. Siento que la responsabilidad de asumir la maternidad, el criar hijos, el que sean personas que le vayan a servir a la sociedad, pues requiere estar presente en la vida de los hijos. Y eso, frente a la intensidad de tratar de ser una mujer en la política, pues por lo menos, no sé, tal vez los primeros 10 años de la vida de un niño me parece bastante difícil. Entonces, para mí a nivel personal implicó la decisión de no tener hijos, por ejemplo. Y segundo, ha significado, digamos, el, el proceso de enfrentarme a entender cómo me atraviesan esas estructuras de poder como mujer. Porque por un tiempo importante estuve un poco ciega a ver los obstáculos que estaba enfrentando para poder aportar en el proceso político, pensando que eran obstáculos personales. Entonces, interiorizando mi, digamos, indecisión para ser candidata, mi necesidad de extra preparación para asumir responsabilidades públicas, pensando que era un problema personal. Les cuento que casi que me fui a terapia pensando que yo realmente tenía un problema y fue muy liberador cuando pude encontrarme con otras mujeres en la política en una conversación y ver que todas tenían la misma situación. Las mujeres en política, porque se espera que un líder, las mujeres asumimos el liderazgo político como una gran responsabilidad y creemos que tenemos que demostrar que estamos súper preparadas, mientras que uno ve que los hombres simplemente asumen lo que tengan que asumir, porque para ellos ese liderazgo es obvio, esa posición, ese lugar que deben ocupar es obvio. A nosotras todavía nos cuesta internalizar que tenemos derecho a ocupar esos lugares. Y nosotras mismas, y esa, ahí ya hablo por mi experiencia personal, nos ponemos, yo me puse muchos obstáculos que solo estaban en mi cabeza porque realmente no sentía el poder de ocupar ese lugar y siempre pensaba que tenía que prepararme más, siempre pensaba que es más cómodo ser la segunda al lado de un hombre líder al que puedes apoyar. Y después cuando pude tener esas conversaciones con otras mujeres en la política, pues me di cuenta que es precisamente ese sistema de poder operando que nos ha puesto siempre en un segundo lugar y que es hora de que asumamos la convicción interior de que podemos ocupar el primer lugar y que ese nos pertenece. Pero es una lucha interior con otras compañeras en los partidos políticos que es difícil para que tanto nosotras como los liderazgos políticos actuales en los movimientos vean que eso es así, que eso es posible. Muchas gracias, Susana. La misma pregunta para la concejal Diana. ¿Qué ha significado ser mujer? ¿Cuáles son los retos que ha implicado la participación en política como mujer? Creo que Diana se le fue la conexión. Bueno, mientras la recuperamos, entonces le podemos hacer la misma pregunta a la concejal María Isabel Moreno, que a propósito es presidenta de la Comisión de la Mujer en el Consejo. Bueno, Valentina, muchísimas gracias por la invitación a todas las personas que hoy están conectadas. Susana, qué alivio escucharte. Yo pensé que eso me pasaba solo a mí. Dios mío, qué alivio escucharte, de verdad, que uno se encuentra con esas barreras, con esos choques, pero además uno los va alimentando mentalmente. Y yo entré a la política con una particularidad, y es que yo tengo 28 años, fui elegida diputada del Valle del Cauca a los 23 y ahora soy concejal de Cali. Entonces, mujer, pero además joven. Entonces, imagínense esa particularidad, era pues con todas las limitaciones que tenemos las mujeres para hacer política, pero ahora súmele que no tiene experiencia, que no ha hecho nunca política, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces,
te carga uno de eso, que empieza y tiene que demostrarle de alguna u otra forma a la sociedad que la juventud no era un limitante para estar en un espacio de poder, que teníamos las capacidades para llegar a la Asamblea del Valle del Cauca, que teníamos la preparación. Pues antes de eso me presento, María Isabel Moreno, abogada, especialista en Derecho Público de la Universidad Externado. Ahora estamos cursando otra especialización en Desarrollo Territorial. Hago parte de la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde, del Comité Ejecutivo Nacional. El lunes tuvimos la elección de la Comisión de Equidad y de Género del Consejo y fui elegida presidenta. Hago parte de la Comisión de Presupuesto del Consejo de Santiago de Cali, una comisión pues que tocó pelearla, porque por lo general las mujeres no estamos en las comisiones de presupuesto y en las comisiones económicas, entonces toca abrirse espacio también desde las comisiones. Esto ha sido un aprendizaje constante, esto ha sido una situación de choque constante. Yo les cuento una cosa que podría parecer quizás chistosa o boba, pero cuando llegamos al Consejo de Cali, lo primero que nos dijeron a gran parte de las mujeres fue, llegaron las reinas, llegaron a embellecer el Consejo. Entonces uno dice, ¿cómo desde el lenguaje terminamos minimizando también a las mujeres? Entonces, a mí, por ejemplo, no me bajan de niña. ¿Qué dice la niña? Dejen hablar a la niña. Entonces el ejercicio político de este tipo, a ellos se les ve bellísimo que alcen la voz. A uno es, María Isabel, tenés el periodo, bájale o qué te está pasando. Entonces el tema hormonal también influye en la concepción y en la construcción colectiva que estamos haciendo de lo que nos estamos formando en la política. Y entonces ahí logramos identificar en el equipo de mujeres que estamos trabajando. Es una bancada de mujeres muy diversa, es una bancada de mujeres con experiencia, es una bancada de mujeres jóvenes, y logramos identificar que en esa comisión que hemos decidido liderar, pues hay temas que pareciesen en algún momento que son mínimos y que son chistosos y que son particulares, y es cómo minimizamos el rol de la mujer desde el discurso, o cómo minimizamos el rol de la mujer desde cómo las nominamos y les decimos diminutivos para reducirles su rol político en este ejercicio. Cerrar diciendo que de verdad me siento afortunada de escuchar a Susana. Por supuesto, el rol de ser mujer en la política y el rol de poder coincidir en una vida personal donde todos los temas de labores de cuidado siguen cayendo en los temas de la mujer, pues terminan definiéndote también tu vida personal. Y entonces un tema es que si yo decidiera hoy ser madre, pues tendría dificultades. ¿Quién podría? Además tenemos dificultades con algo específico, y es en el consejo no tendríamos garantías laborales, Susana bien lo sabe, primero, no tendríamos cómo acceder a una licencia de maternidad. Entonces, partiendo de ahí, siempre tenemos un techo de cristal que no nos permite un tema de igualdad y un tema de equidad en los ejercicios políticos. Mientras ellos tienen libertades para salir a la calle, a hacer campaña, nosotros si queremos como una decisión de vida también acompañar los temas del hogar, pues termina siendo supremamente difícil, y lo conozco de la experiencia de mis compañeras que hoy son madres en el Consejo de Cali. Yo creo que hay grandes retos, hay grandes tareas. Yo me he llevado siempre que entre más mujeres, eh, más democracia. Me llevo una frase, por supuesto, de Michelle Bachelet, que manifestaba que si una mujer entra a la política, puede que la política cambie a esa mujer. Si varias mujeres entramos a la política, todas vamos a cambiar la política. Entonces, me quedo con eso. Siempre voy a intentar alimentar con que los espacios de las mujeres pues sean más amplios, y en el Partido Verde lo hemos hecho. Yo ocupé la primera curul de la Asamblea del Partido Alianza Verde en el Valle, y hoy tenemos
con esfuerzos del partido, la suma de 2 mujeres en la asamblea, pudimos pudimos sumar una más a la bancada, y yo creo que ese esfuerzo y esa oportunidad de abrir puertas es importante entre nosotras. Así que esto definitivamente ha sido una experiencia de aprendizaje y de entender que falta muchísimo todavía por hacer. Muchas gracias, María Isabel. Para la concejal Diana Rojas, la misma pregunta. Hola Valentina y hola a ver a todas las personas que están aquí conectadas, pues un saludo a las dos concejalas. Bueno, creo que voy a arrancar también por un texto que además me parece valioso dentro de lo que eh, estabas ahora contando, y es ayer, digamos, María Teresa Lizabaleta, digamos, es una de esas mujeres berracas con las que hoy podemos hablar de educación y estar votando. Y en una de las entrevistas a ella decía esto, y es que Gaitán decía que nos teníamos que capacitar para poder votar. Y yo me preguntaba, diciendo ella, ¿por qué los hombres que me parecían incapaces sí podían votar sin capacitarse? En todo caso, pues conseguimos el voto en el 54, efectivamente nace en el 57. Y yo creo que esta frase que parece como que a veces puede ser como impactante y pareciera uno que fue hace mucho tiempo, creo que es el resultado aún de los debates que seguimos dando pues, en todos los espacios. Y quisiera pues como hablar desde el tema del rol de nosotras de mujeres en política, diciendo que aún es retador, digamos, estar en la política y hoy pues seguimos siendo minoría, somos 7 mujeres de 21 concejales en la ciudad. ¿Qué otros datos son importantes? Por ejemplo, pues en las pasadas elecciones ninguna mujer estuvo en el tarjetón a la alcaldía. Yo creo que pues acá hay mujeres berracas y seguramente idóneas y preparadas para asumir el primer cargo de la ciudad. O, por ejemplo, de 206 candidatos a la alcaldía de los 41 municipios en el Valle, pues solamente hubo 42 mujeres. Entonces, el reto sigue, digamos, la participación en lo público, creo que aún sigue siendo un reto para las mujeres. Creo que estamos en un espacio, en un espacio en el que debatir o hablar de temas de género sigue siendo un reto. A los hombres les parece que eso ya no existe, que cómo es que estamos hablando de este tipo de cosas. Les parece, pues, digamos que si las mujeres ya estamos ahí, pues las otras que no están llegando es porque no han tomado la decisión de participar en lo público. Y quienes hemos estado en este proceso, pues aún sabemos que falta muchísimo más para que las mujeres pues estén en esos espacios de poder, dando los debates de mujer. No necesariamente ser mujer significa que se estén impulsando temas de género, y eso también es importante ahí. Y también creo que los temas de género aún hay un gran reto, y es que las mujeres que trabajan en política se puedan unir y sacarlos adelante. Yo creo que hay cosas como la Comisión de la Equidad de Género que se ha avanzado, pero a veces muchos de los, digamos, temas trascendentales o de los temas, digamos, de raíz, pues aún no se tocan, aún siguen siendo no visibilizados. Y aquí yo lo dividiría en varios puntos, como lo primero es que sigue pasando y también estando en esos espacios políticos, y es que creo que la mujer se sigue considerando en algunas listas como mujeres de relleno que llegan a poner sus nombres, o son las esposas de, que hay que ponerlas ahí porque generan confianza, porque es un espacio de confianza, entonces hay que incluir a las mujeres, no desde sus capacidades, y bueno, de las otras cosas que tenemos, digamos, la claridad. Lo otro es el debate que se tiene que seguir dando en el país desde el Congreso, y es cómo hablamos y cómo podemos seguir avanzando de una lista cremallera, o de también cómo las primeras votaciones pudieran ocupar los espacios de acuerdo al número de curules, tanto hombres y mujeres, las mayores votaciones pudieran estar en listas abiertas cremalleras. Digamos, esos son
creo que esos son debates aún, hay que darlo desde lo nacional. Creo que en los municipios sobre todo, no quiere decir que en las ciudades grandes no suceda también, pero entre la ciudad más pequeña, pues entonces es mucho más cercano encontrar esas estructuras de política tradicional, esos hombres que llevan toda la vida en los partidos políticos, que es mucho más difícil que mujeres puedan estar ahí en lo público y que además sí nos encontramos con otros retos. María Isabel nombraba algunas, digamos, frases coloquiales que suceden en el Consejo. Y hoy, por ejemplo, acabo de venir de una entrevista con el concejal más joven también, con Juan Martín Bravo. A mí el periodista me dice, bienvenida, Dianita, ¿cómo está la niña del Consejo? Y a Martín le dicen, ¿cómo está el señor Bravo? ¿Qué ha hecho? Y Juan Martín es 2 años menor que yo. Obviamente, pues el periodista tiene 70 años y para él, digamos, ese tipo de, digamos, esa galantería le parece que es la forma, pues, normal y de sentirse que por el contrario está haciendo una muy buena introducción. Entonces, y hay, bueno, digamos, ese lo quisiera nombrar. Lo segundo también es el reto, digamos, cuando la forma en la que se expresan tanto las mujeres como los hombres estando pues, digamos, estando en un debate. Es mucho más frecuente que los hombres quieran callar a las mujeres y es mucho más difícil expresar a nosotras, las mujeres, lo que queremos decir. Y por otro lado, creo que hablar de un tema claro o cuando se hace una denuncia, digamos, en voz de una mujer, siempre toca demostrar muchas más cifras que en voz de un hombre. Entonces, esos temas, me pareciera a veces dentro del día a día, pues digamos que a veces siento que nos hemos acostumbrado también como mujeres, y algo lo decía ahorita Susana, y es que a las mujeres nos toca demostrar capacitación, pues, y nos toca demostrar que estamos más capacitadas que los hombres para que nos puedan creer un poquito más. Pues ahorita hablamos un poquito más adelante, pero específicamente un debate muy fuerte que yo le hice al alcalde sobre la no inclusión de los 19 proyectos en un crédito que le estaba pidiendo, y el alcalde dice que si no lee, entonces eso no se lo hace un hombre. A un hombre no le dice que lea. A las mujeres nos mandan a leer, a las mujeres nos mandan a capacitarnos, a las mujeres nos mandan a la casa, a la cocina, a criar a los hijos. Entonces, aún hay un reto. Yo siento aún que hemos avanzado, que creo que hay otras mujeres que han luchado para que nosotras hoy podamos estar en los espacios en los que estamos, pero aún falta muchísimo, porque además, digamos, yo creo que el rol que además sigue desde la educación y poder que las nuevas generaciones se sientan capaces de que pueden estar en espacios de poder tomando decisiones, que a las mujeres no nos dé miedo a alzar la mano y que en los espacios en los que estemos tenemos que hablar del tema de género. También es importante que las mujeres sean solidarias. Yo creo que aquí uno no puede hablar de temas de género y cuando hay un ataque ofensivo hacia una mujer, pues entonces las mujeres no salen a decir nada, porque entonces son más importantes cualquier otro interés particular y no una causa. Yo creo que ahí es un debate importante, cuando las causas nos unen y cuando las mujeres tienen que salir y no necesariamente se queda en un discurso. Bueno, para arrancar. Bueno, pues gracias por las tres intervenciones. Quiero retomar un poco algunos de los elementos que ustedes expusieron. En primer lugar, a mí me parece muy interesante las formas en las que el machismo todavía se expresa. Consideraba en algún momento que lo que Beauvoir llamaba como argumentos de galantería era algo que correspondían más a la época contemporánea, al periodo actual, pero es algo, digamos, que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta frase que yo leí cuando dice, las mujeres ya gobiernan nuestros corazones, no necesitan participar de política, hace una relación, digamos, con esta especie de idealización de la mujer, en la cual pues la mujer es pura, la mujer es casta, la mujer tiene otras características que en apariencia son características positivas, que de su belleza, de su humildad, de su pureza, pero que en realidad también es una forma de machismo, es una forma de exclusión y discriminación hacia el género, y que se ve muy fuerte, por ejemplo, no sé si ustedes lo sintieron durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Se alude mucho a esa idea de que
celebramos a la mujer y no conmemoramos sus luchas en función de esas características que hemos asociado al género, de la idea de su maternidad, de su amor, de su delicadeza, de su pureza, y se desdobla allí un poco el tema. Entonces, me parece muy interesante porque varias de ustedes mencionaron esas mismas prácticas de la galantería, cómo se reproducen en esos escenarios políticos. Lo decía María Isabel Moreno cuando hablaba, pues, o Diana también cuando hacen la referencia a niñas, ¿no? A la niña, o cuando incluso utilizan apelativos como amor o reina o bonita, pues que ese tipo de apelativos no lo utilizarían para referirse a los hombres, y que es algo que pasa de manera desapercibida. Digamos, es distinto decir las mujeres tienen menos capacidades o las mujeres son inferiores, a decir, no, es que las mujeres son mejores y por ser mejores no deberían entonces participar en política, o por ser mejores no deberían estar trabajando, o por ser mejores pues no deberían estar cumpliendo con ciertas funciones que las pondrían en condiciones de igualdad con los hombres. Eso, digamos, por un lado. Por otro lado, también creo que Susana revela un elemento también que lo plantea Beauvoir, y es digamos, también dentro de ese espectro de las transformaciones y las evoluciones de la mujer en la sociedad, pues efectivamente, jurídicamente tenemos ciertos derechos y hay la posibilidad de participar en política como lo plantea, pero decía Susana y decía María Isabel Moreno, la difícil conciliación entre la vida familiar y la vida laboral o política. Entonces, un poco lo plantea Beauvoir al final del texto. Es una situación singular porque la mujer tiene ciertos derechos hoy en día, pero esos derechos no le han significado una total liberación de otro tipo de cargas, que son cargas también patriarcales, como el tema de la reproducción, como el tema del cuidado y todo, digamos, esta ausencia de derechos o de condiciones que mencionaba María Isabel Moreno. Y por último, también otro elemento muy interesante del que hablaba Diana es también, como tema anecdótico, me contaba mi hermana que el mismo día de la conmemoración de la mujer, en una charla, un psicólogo le decía a los trabajadores, una charla empresarial, que pues ya las mujeres no sufrían ningún tipo de discriminación o dominación, sino que pues no, que él decía, no, pues mi esposa yo no la domino, mi esposa es libre, ¿no? Entonces también un discurso que busca invisibilizar o negar esas desigualdades que aún persisten. Entonces, pues es muy interesante ver cómo se reproducen esto dentro del escenario del ejercicio político. Bueno, una segunda pregunta que queríamos conversar aquí es más en función de su ejercicio como concejala y la evaluación que ustedes realizan del gobierno local, pues en el que ustedes están haciendo control político o en ejercicio político. Acá haciendo mención un poco a lo que decía Ana Rojas, pues tenemos 3 concejalas de distintas orillas políticas, entonces también es interesante oír esa evaluación sobre la gestión pública en relación a las problemáticas de las mujeres en Bogotá y en Cali. Entonces quiero preguntarle en primer lugar a Susana cuál es esa percepción que tiene de la gestión pública en relación al tema de género, entendiendo pues quién es la alcaldesa de Bogotá y cuál ha sido un poco también el discurso que ha utilizado en su gobierno. Sí, es interesante porque, digamos, Bogotá tiene avances importantes en este tema, como la creación de la Secretaría de la Mujer, todo el sistema de denuncia y apoyo del Estado a la violencia contra las mujeres, la línea púrpura, las casas refugio. Bueno, hay todo un sistema y, digamos, lo que plantea la alcaldesa Claudia López es mirar la intervención social del distrito desde la perspectiva de género. Y yo creo que la visión es correcta en el sentido de darle mucho énfasis al tema de la feminización de la pobreza, que además esta pandemia nos ha mostrado en una ciudad como Bogotá es 4 veces mayor que, por ejemplo, la de los hombres, entrando toda la sociedad igual en crisis, porque industrias claves donde estaban empleadas las mujeres, pues han tenido que cerrar. El tema del turismo, el tema de los servicios, restaurantes, hoteles, etcétera, pues eran grandes empleadores de mujeres que ahora se han quedado sin empleo y pues hemos vuelto a cifras impresionantes. ¿Dónde está, digamos, mi crítica principal? Entonces, hay toda una política innovadora que se llama el sistema de la economía del cuidado en Bogotá y se están haciendo las manzanas del cuidado.
que lo que busca es articular todos los sistemas sociales a la lógica de la vida de las mujeres para que el Estado le ayude a las mujeres a quitarles cargas que permita liberar tiempo para su propio proyecto de vida. Es un proceso de empoderamiento de las mujeres desde la política social. Sin embargo, cuando uno ya ve la implementación de la política, tiene uno que, no puede uno sustraer el tema concreto del lente de género de cuál es la política social, porque entonces, listo, vamos a ponerle el lente de género a la política social, pero entonces preguntémonos cuál es la política social. Y allí yo lo que veo es que la política social es absolutamente insuficiente frente a la realidad de la pandemia. Y eso también va a afectar a las mujeres a pesar de que haya un lente de género en esa política social. Yo lo que veo es que han readecuado los servicios sociales del distrito, que se duraron más o menos 12 años en construirse en los gobiernos de izquierda de Bogotá, y los han como reempaquetado, pero cuando uno ve dónde está el tema de la economía del cuidado son cosas demasiado puntuales, y que la inversión social sigue siendo vista en general como desde la perspectiva neoliberal. ¿Qué quiero decir desde la perspectiva neoliberal? Es la lógica de la focalización para entregar subsidios a aquellas familias y personas que lo necesitan, pero no la lógica que habíamos trabajado los gobiernos de izquierda en Bogotá, que era la garantía universal de derechos. Y eso tiene una lógica muy diferente. Creemos que en este momento de la pandemia, donde hay una crisis social profunda, o sea, hemos perdido 15 años de avance social en Bogotá por la situación de la pandemia, el Estado tenía que volver a desplegar su red social de forma amplia y buscar garantizar la seguridad alimentaria de toda la población, con énfasis obviamente en las mujeres, garantizar el acceso de los niños a la educación en la situación de pandemia de forma universal, garantizar la renta básica y presionar al gobierno nacional para lograr una renta básica que permitiera a las familias sostenerse y no caer en pobreza, como estamos viendo los estratos medios de Bogotá caer en pobreza. Y ahí sí que ayudar a las cargas de las mujeres, pero desde la perspectiva de la crisis humanitaria que estamos viviendo. Ahí se quedó corta la alcaldía y hoy las consecuencias las sufren mayoritariamente las mujeres. 4 veces más tasa de desempleo que los hombres, un porcentaje de caída en pobreza mucho más amplio que la de los hombres. Entonces digo, sí hubo un lente de género en la política social, pero entonces si la política social es neoliberal y acá preferimos como inversión prioritaria en medio de una emergencia, invertir en obras de infraestructura que supuestamente neoliberalmente nos van a sacar de la crisis económica, pues lo que estamos generando es un impacto, digamos, la mitigación social no es suficiente y las que pagan peor son las mujeres, a pesar del discurso feminista y de tener una alcaldesa mujer. Gracias, Susana. La misma pregunta para la concejal María Isabel Moreno. ¿Cómo evalúas la gestión frente a los temas de género del gobierno local? Bueno, indiscutiblemente, digamos, Susana nos plantea un panorama que es evidente y es que efectivamente la pandemia terminó agudizando los problemas sociales y en eso pues terminó agudizando los problemas de la mujer y de los jóvenes. Veníamos con una carga en temas de la mujer donde no se había avanzado mucho y yo siento que esta pandemia que nos cae encima a todos, pues termina por supuesto afectando todo el tema de emprendimiento y todo lo que están liderando fuertemente las mujeres. Nosotros desde el plan de desarrollo intentamos una estrategia constante en la planificación del plan de desarrollo y fue intentar transversalizar todos los temas de género en el plan de desarrollo. Creo que lo logramos porque le pusimos de alguna u otra forma metas y demás con enfoque de género a la Secretaría de Salud, Deporte tiene unas cosas, porque, digamos, siempre hemos intentado plantear que los temas de mujer no son solo temas de las mujeres, sino que son problemáticas de ciudad. En ese orden de ideas, intentamos transversalizar desde el Consejo, cuando llegó el plan de desarrollo del Consejo, los temas de género, pero efectivamente en Cali, con las problemáticas de desigualdad tan altas, creo que se ha cortado o se ha quedado un poco corta la administración porque gran parte de la carga de todo lo que está pasando con las mujeres se lo están dejando exclusivamente a la subsecretaría. Y una subsecretaría tan chiquita, con herramientas tan cortas,
pues le va a quedar difícil adelantar las problemáticas tan gigantes que tiene hoy los temas de las mujeres. Y les cuento una experiencia pequeña. Estamos actualmente en la actualización de la política pública de la mujer, una política pública que se ha hecho y construido con los esfuerzos de los movimientos de mujeres y los movimientos sociales, y ha quedado como una herramienta importante dentro de la construcción social que hemos aportado todas. Pero existe una concepción actual todavía de que es un tema exclusivo de la subsecretaría y ha tenido limitantes económicos, ha tenido limitantes políticos para poderla sacar adelante. ¿Qué misión nos pusimos nosotras las concejalas desde la comisión? Pues venga, esto es algo que tenemos que sacar todas juntas, independientemente del color político, de las diferencias y demás. Entonces, en gestión del riesgo le preguntan al director de gestión de riesgo, venga, háblenos sobre el tema de la mujer, y él fácilmente en un oficio, aquí nada se toca a la mujer, nada tiene que ver con la mujer, y contesta de esa forma cuando estamos haciendo y le estamos pidiendo, digamos, en la visión a toda la administración, construyamos una política pública que tenga efectos y transversalice toda la administración. Entonces, toca desde esos rangos, y nos contaban la experiencia desde Casa Matria, que esa era una respuesta, por ejemplo, desde riesgos que le decían, no, aquí nada, se toca a la mujer absolutamente nada, yo tengo que ver con otra cosa, no de temas de mujeres. Y desde ahí toca partir. En ese orden de ideas, pues falta mucho. Nosotras acabamos de radicar como bancada de mujeres un proyecto que lo radicamos hoy, que se llama Sello de Género. En ese sello queremos adelantar una forma importante que necesitamos las mujeres, que necesitamos los hombres, porque yo sí quiero hacer un proceso de sinceridad entre nosotras, y es que efectivamente el proceso de ser feminista es una concepción que a nosotras también nos toca construirla. Entonces, por ejemplo, yo tenía normalizado muchas actitudes que evidentemente me voy dando cuenta que no son así y no deben ser así. Entonces tiene que ser un proceso de formación también de nosotras, y yo estoy aprendiendo, estamos enseñándole a todo nuestro equipo, pero desde lo público tenemos que dar ejemplo. Entonces este proyecto que acabamos de radicar pretende justamente que los funcionarios y los servidores públicos pues tengan un sello de equidad de género para entrar a la administración pública en Cali. Algo así como que antes en Cali funcionaba, hagan el curso del SENA en tal y entra, digamos que se le garantice, pues venga, haga usted todo el tema que tiene que ver con equidad de género para que entre a la administración pública. Y esto, en efecto, Valentina, Susana, todos los que nos están escuchando, y es que tenemos muchos testimonios de mujeres que terminan revictimizándose y terminan siendo revictimizadas por los mismos funcionarios públicos, cuando deberíamos ser nosotros los que damos ejemplo, los que construimos a través del ejemplo, y terminamos revictimizando a las víctimas. Cali tiene una particularidad muy compleja en temas de violencia de género, tiene un alto índice de feminicidios, somos una de las ciudades más violentas en contra de la mujer, y que tiene mayores índices de violencia en Colombia, y eso por supuesto termina además poniéndonos otra responsabilidad. Le hemos insistido al secretario de Seguridad cuando haga los consejos de seguridad, y es que venga, que aquí hay una voz femenina que tiene que dirigir la política de seguridad con un enfoque de género, que no sea solo temas de seguridad, sino que venga, sentémonos las mujeres a plantear una problemática en los temas de feminicidio. Hasta ahora no he invitado a ninguna concejal, y hemos todo el año insistido en que debe de alguna u otra forma armar las estrategias de seguridad de la ciudad, que no es un tema de mujeres, sino de ciudad, problemática de ciudad, insistimos siempre en eso, y pues todavía, digamos, no hemos tenido ese eco que es tan importante. Yo espero que desde esta comisión intentamos en realidad alzar una voz juntas, porque creería o siente uno a veces que termina remando solo, cuando digamos esto es un tema que debería interesarnos y
y apropiarse de nosotras. Tenemos altas expectativas con la actualización de la política pública. Yo creo que ahí podemos marcar un hito en temas de transformación, así como desde la Asamblea cuando aprobamos el plan decenal contra la violencia de la mujer, se mejoró las rutas de atención, se crearon las casas o los centros rosas de atención en temas de violencia contra la mujer, pero por supuesto no puedo negar que efectivamente falta agregarle un tema de enfoque de género, aunque hay un gabinete que está liderando gran parte por mujeres, que es muy importante. Es un mensaje político valioso, es un mensaje político relevante de que mujeres estén en la dirección del DADMA, que estén en gobierno, que estén en contratación, porque, digamos, muestra capacidades desde el liderazgo de las mujeres. Pero no puede ser solo el mensaje político, sino que tenemos que pasar al territorio. Yo creo que si logramos pasar al territorio vamos a tener resultados que sean más contundentes para los ciudadanos. Muchas gracias, concejal María Isabel. La palabra para la concejal Diana, la misma pregunta. Gracias, Valentina. Bueno, yo creo que pues en Cali pues hemos tenido avances, sobre todo pues desde el 2016 que se crearon unos mecanismos institucionales para atender los temas de equidad de la mujer, pues a través de la subsecretaría, que además no existía, una reforma administrativa que adelantó la administración pasada, pues es quien le da vida a hoy que exista una subsecretaría de la mujer. Sin embargo, hay muchos retos. Yo creo que a la alcaldía o a este gobierno le pasa algo que es lo que normalmente le pasa a las administraciones cuando se habla de temas de género, y es que pensamos que hablar, o se piensa que hablar de temas de género es incluir a las mujeres, o es incluir a las mujeres únicamente ponerlas en una mesa. Entonces, digamos, ese no debe ser el debate. Por el contrario, debe ser poder encontrar cuál es el enfoque que tiene una administración en el tema de género. Yo no tengo claro cuál es el enfoque de la administración en el tema de género y hacia dónde va. Es decir, transversalizar temas de género, pues únicamente a veces se habla desde el número de contrataciones de mujeres o la participación de mujeres en algunas mesas. Y sí, eso es importante dentro de tener mujeres que estén, digamos, en el proceso de participación. Pero cuando no hay claro un enfoque, pues entonces simplemente se vuelve un relleno, como pasa, como hablábamos ahorita también en términos políticos, cuando eso es como un mandato en algunos espacios. Entonces, claro, entonces tenemos que incluir una mujer para que entonces, a veces se escuchan frases como estas, tenemos que incluir entonces una mujer para que estemos cumpliendo eso de lo de mujeres. Entonces resulta pues que únicamente eso del tema de mujeres pues termina siendo la participación ahí únicamente desde la presencialidad, pero sin tener claro de cuál es el enfoque, hacia dónde vamos, algo, digamos, cercano también a las críticas que hacía Susana con la administración, es poder tener claro para dónde vamos. Claro que debe existir, se tiene que fortalecer la ruta, sabemos, digamos, las rutas de atención en particular en las comunas del Oriente, pero además de eso es cómo podemos, o el reto que tiene la administración, y creo que parte, ahora hay un cambio de la nueva subsecretaria de género, y seguramente existirán otros cambios por parte de la forma en la que la administración está hablando del tema de género. Pero hoy, digamos, hoy yo no tengo claridad de cuál es el enfoque que tiene la administración en el tema de género, porque de nuevo, ¿cómo hacemos? Y yo creo que acá hay un debate, y es cómo este tema, que además es lo más, o nos parece, y estamos aquí de acuerdo, que es un tema trascendental, a veces en algunos espacios pues es solamente una moda que tienen que cumplir, y a veces las subsecretarías, a veces los espacios únicamente, a veces los espacios en los que tienen que hablar de este tema de género, pues únicamente lo hacen porque tienen que llenar una planilla, porque tienen que llenar una asistencia. Entonces, tenemos varios retos. Yo creo que la administración no debería dejar de continuar haciendo algo que se llama un sello Equipares, y es con el sector privado también, y es cómo se incluye al sector privado y a la academia también en esta consolidación
de la capacitación de mujeres. Yo creo, por otro lado, que la administración se equivoca al no priorizar, por ejemplo, la economía del cuidado, parte de un borrador de poder avanzar aunque sean en algunas dos comunas de la ciudad, digamos, a diferencia de Bogotá y lo que contaba Susana, nosotros estamos muy atrás. O sea, aquí hablar de economía del cuidado todavía es algo que yo, en el plan de desarrollo, con otra concejal y yo, logramos meter un indicador de economía del cuidado, pero fue convencer a la secretaria, es decir, eso debería ser, y ahí reitero, no tengo claro cuál es yo no tengo claro cuál es el enfoque de la administración en el tema de género, porque si no estamos hablando de economía del cuidado, cuando aún no sabemos, por ejemplo, cuánto las mujeres le contribuimos al Producto Interno Bruto de nuestra ciudad y cuánto vale el trabajo de nosotras, o cuánto se puede valorar, más bien cuánto se puede valorar el trabajo de nosotras en la casa, pues ahí, digamos, ahí creo que tenemos un gran reto. Yo creo que uno de los retos que debe tener en este tema la administración es que podamos sacar ese indicador adelante. Cali tiene que por lo menos tener dos comunas en las que podamos hacerle seguimiento a la economía del cuidado y saber cuánto nosotras como mujeres pues le estamos aportando a la economía. Y para terminar, yo siento que no es una prioridad de la administración este tema, pues porque tampoco es una prioridad en el presupuesto. Y cuando uno no le asigna presupuesto a una secretaría o una subsecretaría, pues simplemente es porque no es una prioridad. Yo siento que es un tema en el que las administraciones tienen que cumplir, y ahí el gran reto de este debate, y ahí el gran reto de este debate es cómo esto no se vuelve únicamente un cumplible para las administraciones, sino que de fondo se da un debate desde el enfoque, desde hacia dónde vamos como ciudad, donde se está haciendo la construcción colectiva y no únicamente donde sentamos a mujeres para pensar que estamos incluyendo género. Muchas gracias, concejal Diana Rojas. Bueno, retomando rápidamente por temas de tiempo y para todos los participantes, todos y todas las participantes, las discusiones aquí, pues creo que es importante señalar, retomar lo que decían las concejalas, y es cómo la pandemia, el COVID-19, pues ha agudizado las desigualdades de género. Lo decían varias de las concejalas. Vimos, por ejemplo, los primeros meses de la pandemia, cuando inició la cuarentena, cómo la ministra de España, en Francia y en América Latina alertaban sobre los índices de violencia de género que se dispararon. Entonces vemos también cómo cuando la vida se desplaza del escenario público al escenario privado, se refuerzan o se agudizan ciertas dinámicas en las desigualdades de género, como es el tema de la violencia de género. Eso por un lado, ¿no? Y también lo mencionaban, la situación económica. Las mujeres también, quienes están beneficiadas con un puesto de trabajo, se desplazaron a su espacio privado, a su espacio familiar, pues vieron que ese trabajo del cuidado, que es un trabajo no remunerado, pues aumentó de manera considerable, y es un poco la discusión que plantean las concejales frente al tema de la economía del cuidado. Y por último, también hemos visto esas desigualdades cada vez más agudas en las tasas de desempleo y en la tasa de ocupación. Vemos que el porcentaje en Colombia de tasa de desempleo para las mujeres pues se disparó, y es algo bastante preocupante. Por otro lado, la concejal Susana planteaba también esta tensión entre lo que significa un acceso, una garantía de derechos versus una política de focalización de subsidios, ¿no? Y ahí también pues hay unas problemáticas estructurales a las cuales hay que atacar, y un poco la discusión que también Diana plantea frente al presupuesto, ¿no? Y es que cuando tenemos un presupuesto determinado, pues eso requiere unas priorizaciones, y eso parte también de enfoques, concepciones y decisiones políticas, ¿no? Y en muchos casos, pues el tema de género no es la priorización, o no lo es de manera estructural frente al tema de derechos. Y por último, algo que me interesa mucho también por la especialización que estamos lanzando, la pequeña cuña, es lo que ustedes hablan del enfoque de género, y también lo que sería el enfoque diferencial, ¿no? Porque acá no solamente se trata de mujeres, sino también de mujeres trans, de mujeres negras, de mujeres desplazadas, y una funcionaria de la Subsecretaría de Género, digamos, es una funcionaria que está colaborando con la especialización,
y que está discutiendo temas de interseccionalidad, pero me decía que la estructura de la administración muchas veces no permite que haya un enfoque interseccional o un enfoque interseccional que logre complementarse con el enfoque de género. Si, por ejemplo, llega una mujer desplazada a ser atendida, pues no la van a atender con las mismas problemáticas en una misma dependencia, sino que le van a decir, bueno, si usted es víctima de violencia de género, viene para acá, y si es víctima de desplazamiento, pues se va para otra dependencia, y si tiene otra problemática en relación al riesgo, pues se va para otra dependencia, ¿no? Entonces, como también hay un reto para las administraciones de integrar esas problemáticas, pues que son transversales, ¿no? Bueno, y una última pregunta que les quería hacer es, frente a su ejercicio político, debates de control, proyectos, iniciativas, acompañamiento, ¿cuáles han sido, digamos, esas iniciativas o acciones que ustedes han tenido en relación a los temas de género, de las mujeres, a las problemáticas asociadas a la discriminación de género? Susana, si quieres iniciar. Sí, de una vez me disculpo con la concejal Marisabel y con la concejal Diana porque se me atravesó una comisión que tengo que liderar ya en este momento. Entonces, apenas responda, me toca despedir, eso es súper grosero porque no las voy a escuchar, pero quisiera, digamos, resaltar de lo que han dicho porque me interesó mucho, me gustó mucho lo que dijo la concejal Marisabel sobre que el tema de género se tiene que ver como tema de ciudad. Entonces, no es una agenda que vaya separada de la agenda del plan de gobierno, del plan de desarrollo de una ciudad. Ahí también que hay especificidades, obviamente, porque también la transversalidad a veces es una estrategia para no abordar los temas, pero tampoco puede ser tan segmentado que entonces se vuelva una agenda minúscula con presupuesto minúsculo. Cuando hablamos de la estrategia de movilidad, tenemos que ver el enfoque de género en movilidad en una ciudad como Bogotá, donde el 30% del presupuesto de 4 años va a obras de infraestructura. Entonces uno puede cuestionar y decir, bueno, si me van a decir que las obras de infraestructura es el 30% del presupuesto, ¿eso cómo beneficia a las mujeres como estrategia de reactivación económica principal? Si la principal fuente de trabajo va a ser obras de construcción, ¿dónde están las mujeres ahí? Esa es la política más lógica en medio de una pandemia. Entonces, creo que eso me parece que es fundamental y, por ejemplo, hemos visto, es uno de los trabajos que hemos hecho, a partir de la intersección entre movilidad, seguridad y mujer, pues cómo el transporte público genera todo un escenario, por ejemplo, acoso sexual, y ver cómo el proceso de que las mujeres se movilicen en bicicleta de forma segura por la ciudad es una forma de generar empoderamiento y autonomía en el espacio público por parte de las mujeres. Hay toda una movilización feminista de las mujeres en bicicleta en Bogotá que hemos ayudado a visibilizar, es un trabajo de ellas y que hemos llevado, digamos, a la discusión pública y política de que ahora tenemos que garantizar la seguridad en el espacio público a las mujeres en bicicletas como una herramienta de empoderamiento femenino. Digamos, mi agenda no es yo no llegué al consejo con una agenda de género per se, ni digamos como parte del movimiento feminista, que me parece pues, muy válido las mujeres como estamos listas en Medellín, etcétera, que han llegado con esa agenda que es necesaria, sino yo me considero una ambientalista, yo trabajo desde el ecologismo. Y entonces logramos pasar el acuerdo de emergencia climática de Bogotá, que es la declaración de emergencia climática que trae 10 mandatos y 50 estrategias. Y cuando empezamos a pensar qué significa la emergencia climática en la lógica de género, pues ha sido muy interesante lo que hemos empezado a promover en lo territorial y es empezar a encontrarnos cómo la reconstrucción ambiental de la ciudad es un espacio de empoderamiento de las mujeres y la reconstrucción ecológica significa las huertas urbanas, las pacas biodigestoras de compostaje, la articulación de la reconstrucción de la comunidad para en el futuro empezar a generar bancos de tiempo que empiecen a ayudarle a las mujeres a liberar cargas del cuidado en una lógica comunitaria, que es lo que también perdieron las mujeres. O sea, en una ciudad grande ganamos autonomía, poder, capacidad de acceder al poder económico, así sea más precarizado que en los hombres, pero ¿qué fue lo que perdimos, digamos, en comparación con nuestras abuelas? El sentido de la familia extendida y la comunidad, que era un sentido que permitía de alguna forma distribuir cargas del cuidado, porque los hijos hace unas décadas, digamos, los padres nuestros que crecieron en pueblos pequeños, cuando uno escucha cómo era la vida de las abuelas y de esos hijos eran los hijos de todo el pueblo, y los hijos estaban libres en todo el pueblo, y no es la carga que hay hoy en una ciudad como esta, viviendo en espacios súper pequeños,
tratando de mantener los niños solas, las mamás que tienen cabezas de familia, con poca ayuda de la familia extendida, teniendo que trabajar, etcétera. ¿Cómo recuperamos el sentido de comunidad para que también no solamente el Estado, con el Estado, entonces estamos trabajando en cómo podemos articular, pasamos una propuesta, pero la administración no la entiende, las manzanas del cuidado con el tema ambiental como forma de empoderamiento y generación de comunidad para las mujeres. Y esas cuidadoras del ambiente, son mujeres que están cuidando los humedales. Cuando usted ve el proceso ambiental de Bogotá, usted ve que la base que sostiene ese proceso están las mujeres populares de la ciudad, como esas mujeres, el Estado las apoya porque son parte de la economía del cuidado, pero en un sentido más público que simplemente, pues también lo hacen con los ancianos. ¿Cómo generamos una red de esas mujeres si tienen un apoyo del Estado? Y por último, ya no en el Consejo y desde la agenda, digamos, política, que es la transversalización de la agenda del cuidado ambiental a una posibilidad de empoderamiento de las mujeres, sino desde mi partido político, pues hemos venido liderando el protocolo de tratamiento, prevención y atención de la violencia contra las mujeres dentro del partido político. Y eso es una discusión álgida, dificilísima, que nos enfrenta a muchas dificultades, pero porque también hay que crear un espacio seguro en la política y los partidos políticos, y creo que es uno de los temas poco explorados, como que si la violencia de género no existiera dentro de las estructuras de movimientos y partidos políticos. Y realmente creemos que no solamente existe, sino que es invisibilizada y que genera que las mujeres no puedan participar en equidad de condiciones en política. Entonces, estamos liderando, esta semana lanzamos el 8 de marzo la discusión pública y abierta del protocolo de violencia contra las mujeres y la diversidad sexual, porque también estamos uniendo las luchas. No son solo las luchas de las mujeres, sino que esta discriminación de género va también hacia los sectores LGTBI, y estamos entonces poniendo a discusión pública y abierta el protocolo para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres y los sectores LGTBI del Partido Colombia Humana, del Movimiento Colombia Humana, para que tenga una discusión pública y abierta frente a evidentes contradicciones que hemos tenido dentro del movimiento, y que debe generar una discusión dentro de todos los sectores políticos, de todas las ideologías, de cómo abordamos el problema de la violencia, el acoso a las mujeres que participan en política dentro de los mismos movimientos. Bueno, muchas gracias, Susana. Muy interesante eso último que planteas. Ha sido efectivamente una situación, un lugar de tensión, no solamente en Colombia Humana, pero en distintos partidos políticos y movimientos y organizaciones. Y creo que esas exigencias y demandas por parte de los movimientos de mujeres, pues cada vez más demanda que dentro de las organizaciones políticas se hable abiertamente y explícitamente de ese tema y se construyan políticas para poder atender esas situaciones, políticas y protocolos y rutas. Nuevamente, muchísimas gracias, Susana, por aceptar la invitación y por participar del espacio. Bueno, la misma pregunta. Chao, Susana, gusto. Chao. Para la... Apagas el micrófono. Sí. No, les decía que seguimos conectadas y gracias por esta oportunidad de intercambio, súper interesante. Ojalá pudiéramos hacer una asamblea nacional de concejalas, ahí se las dejo, de todos los partidos, hablar de todos estos problemas, muy interesante, gracias. Chao, chao. Muy chévere esa idea. Concejal María Isabel. La pregunta es... La pregunta es, sí, en resumen. Bueno, concejal, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, nosotros, bueno, les contaba, yo fui ponente del plan de desarrollo distrital, que es la ruta del gobierno distrital en los 4 años. Ahí, junto a varias mujeres, pues pudimos consolidar una apuesta de lograr transversalizar los temas de género en todo ese plan de desarrollo que fuimos construyendo desde el Consejo. Me les adelanté, ya radicamos un proyecto con enfoque de género, que es más o menos el sello de género para que los servidores públicos se puedan preparar y tengan conocimiento
y una cosmovisión que genere sensibilidad, que pueda conectar de alguna u otra forma la responsabilidad que tenemos desde lo público para enseñar al exterior. Radicamos ese proyecto de acuerdo y la próxima semana vamos a radicar otro proyecto de acuerdo, Valentina, que tiene que ver con el tema del primer empleo para los jóvenes. Pues para nadie es un secreto que el efecto más fuerte de la pandemia pues ha sido para jóvenes y mujeres. Y obviamente mi generación, que es la generación de alguna u otra forma que también represento, pues ha tenido un tema de mucha dificultad en los temas de desarrollo económico, reactivación, pero además de eso, en empleabilidad. Y este proyecto, por supuesto, pues va a tener un enfoque de género, digamos, para entender un poco que la carga también ha sido mucho más fuerte sobre la mujer. Nos venimos con esos dos proyectos, asumimos la presidencia de la Comisión Legal para la Mujer y la Equidad. Ahí vamos a tener otros retos. Dentro de esos retos pues está la esperanza de la política y la actualización de la política pública de la mujer, que nos toca a todas las concejalas sumarnos, intentar presionar cómo la sacamos adelante, porque pues de alguna u otra forma es como una responsabilidad de cada una de nosotras. Todas han mostrado compromiso en que asumamos esa actualización como una responsabilidad de cada una de las curules. Y obviamente, digamos, pues asumir temas de debate, de control político que son propias del ejercicio de concejal, pero que desde la comisión queremos darle más importancia a todo lo que tiene que ver con el ejercicio de control político directamente con los temas de la mujer. Te contamos un caso de que pudimos hacer y liderar desde la comisión. En Cali surgió un caso sobre acoso laboral en una de las S. Y pues, digamos, esto es un tema muy grave, es un tema problemático, es un tema que todas las mujeres en algún momento hemos padecido en la función del trabajo sobre los temas de acoso laboral por esas personas que asumen el poder de manera que no es correcta. Llevamos a la fiscalía, a esa S, dijimos, fuimos la bancada de mujeres y dijimos, venga, fiscalía, tome las denuncias de todas las personas que quieran denunciar el día de hoy, pero además lo abrimos al público, una cosa así como que dimos la accesibilidad y generamos el espacio y las garantías para que las mujeres denunciaran en un espacio legal todos los temas que tienen que ver con acoso laboral, pero además también con temas intrafamiliares y demás. Esta comisión pues está para seguir abriendo esos espacios. Sé que va a ser un año difícil porque pues tenemos la actualización de la política y yo creo que ahí va a ser el clip para nosotras conectarnos y obviamente para liderarlo desde la presidencia de la Comisión Legal para la Mujer. Gracias, concejal. Y la misma pregunta también para la concejal Diana Rojas. Listo, Valentina. Bueno, lo que les contaba ahorita, creo haber incluido en el plan de desarrollo que estemos hablando del primer borrador de la economía del cuidado. No tenemos hoy las manzanas, pues que nos hablaba, las manzanas del cuidado que nos hablaba Susana, pero sí creo que es importante que en Cali podamos avanzar, que podamos por lo menos plantearnos y darnos el debate con el sector, pues con tanto el sector público como la academia, de pensarnos cómo hacemos un avance en reconocer y hacer esas mediciones en la ciudad. Hace 15 días le pasé también a la administración una propuesta de 8 puntos de reactivación económica. Hoy tenemos 7 puntos por encima de desempleo, más, pues, digamos, porcentaje de mujeres y hombres desempleadas, y eso pues en varios sentidos pues creo que toma fuerza, y es que los sectores más golpeados pues por la pandemia pues tenían un gran énfasis de mano de obra de mujeres, y también estábamos revisando, digamos, el último, digamos, estudios también en cuánto había sido como el porcentaje de conexión de nuevo con el sistema laboral de las mujeres, y las mujeres nos estamos demorando, tenemos en este proceso de reactivación económica mucho más tiempo que los hombres en adquirir, pues en poder trabajar. Entonces propusimos a la administración que las empresas que pudieran considerar en un plan de reactivación económica, las empresas
que están contratando mano de obra nueva, que pues que tengan el incentivo para contratar y que quieran contratar, necesiten contratar personal, que tengamos un incentivo tributario en industria y comercio, en avisos y tableros, especialmente para las empresas que contraten mujeres y jóvenes. Y por otro lado, hay algo muy interesante, y yo hago parte, digamos, del Partido Liberal, y hago parte del Partido Liberal desde la lógica de las libertades. Yo soy liberal porque creo en las libertades, en el libre desarrollo de la personalidad, digamos, en la independencia de los poderes. Y bueno, y dentro de este mismo sentido, en una agenda liberal, hemos empezado a construir una agenda liberal junto con un coequipero que se llama Juan Fernando Reyes Curi en el Congreso, y hemos hecho varios, hemos presentado, hemos dado un debate gigante en algunas propuestas, y hoy ya tenemos 3 proyectos que están andando. El primero, y es la restitución de las 2 mamas para mujeres sobrevivientes del cáncer de mama. Ese proyecto de ley lo radicamos hace un año en el Congreso, y esto, digamos, surge esta agenda liberal también, porque además las grandes transformaciones del país pues se hacen en gran medida en el Congreso de la República. Entonces ahí empezamos a plantear una agenda liberal, y entonces hoy estamos, digamos, proponiendo, y el debate que estamos dando es que digamos, el impacto para las sobrevivientes de cáncer de mama pues es gigante, porque además solamente las EPS están obligadas a restituirles una de las mamas, y eso trae un impacto, digamos, no solamente en lo físico, sino en el estado físico, en la moral, en sentirse atractivas las mujeres. Entonces, es un tema, digamos, es súper complejo, y pensar que lo que están, digamos, no solamente son las viejas berracas que pueden sobrevivir al cáncer, sino contarle a su médico o sea, todo lo que viene alrededor de la revictimización. Entonces presentamos ese proyecto de ley, y dentro de la agenda liberal estamos dando un debate súper fuerte, arrancamos hace 15 días, sobre parto en casa. Y es que las mujeres tengamos la libertad de decidir si queremos parir en la casa o queremos parir en una clínica. Ese debate, digamos, dentro de las libertades individuales lo estamos dando, porque además, digamos, en este país y Colombia, pues es muy conservador en muchos temas, y hablar del aborto, hablar de parto en casa, pues conflictivo, es poner un debate a la opinión pública que no es fácil, y consideramos, digamos, en su momento, cuando empezamos a decir qué es lo que vamos a hacer, porque una cosa es hacer campaña, una cosa es decir vamos a llegar, cuando uno llega a un espacio, y es qué es lo que vamos a hacer por una agenda en la que nosotros consideramos es una agenda de las libertades individuales. Y por otro lado, acabamos de erradicar un proyecto de ley, y es para declarar el biche como patrimonio de colombiano. ¿Y esto qué tiene que ver con las mujeres? Pues que el 90% de toda la producción, de toda la ancestralidad del biche, pues es de mujeres, pues en su mayoría del Pacífico. Entonces, cuando empezamos a hablar de este tema de las libertades, y a veces también en círculos en los que únicamente pensamos que estábamos hablando como de temas políticos, nos dimos cuenta que cuando empezamos a cruzar la línea de las libertades individuales, sí que hay diferencias entre ese país conservador en que todavía cree que tiene el derecho a decirnos a nosotras las mujeres dónde tenemos que tener nuestros hijos, donde todavía nos dicen dónde podemos, dónde tenemos que ir a tutelar para que nos puedan pues nos puedan hacer la cirugía para quienes son las sobrevivientes de cáncer de mama. Entonces hemos estado impulsando esta agenda liberal, y algo también dentro del debate nacional que es muy difícil aterrizarlo a lo local, y es la renta básica. O sea, la renta básica sí digamos, sí es muy importante que se pueda hablar desde lo nacional. Yo creo que es imposible aterrizarlo aquí en lo local, porque las administraciones no tienen recursos, y definitivamente, pues digamos, un plan de desarrollo supremamente apretado que no van a poder, o que seguramente no se va a poder desarrollar de la forma en la que se quería hacer, pues difícilmente se va a poder hablar de una renta pues específica pues en torno a las mujeres, pero ese debate hay que darlo desde lo nacional. Y quiero terminar diciendo, dentro de esta agenda liberal,
dentro de esta agenda liberal que estamos aquí emprendiendo desde Cali, y es que si bien se hundió la reforma política, pues yo creo que el debate hay que seguirlo dando, y es no solamente el porcentaje de mujeres y hombres en una lista, sino cómo nos ponemos de acuerdo, y lo decía hace un momento, y es que no necesariamente tiene que ser la representación política en una lista cremallera, que lo que significa es hombre, mujer, porque entonces ahí es el debate, es que independientemente si es hombre o mujer, tiene que llegar personas buenas o se tiene que hacer una campaña y el que más tenga votos es la persona que tiene que ganar independientemente si es hombre o mujer. Entonces, lo que sí estamos proponiendo y así se haya hundido en el debate, hay que seguir hablando de eso. Y es que proponemos que exista una lista cremallera, pero abierta. ¿Qué significa abierta? Y es que uno puede votar en la lista. Cuando uno va a votar, uno puede específicamente decir por quién quiere votar en la lista en el partido. Y que el número de curules se pueda dividir por el mayor número de votos de mujeres y de hombres. Entonces, y que así se pueda complementar y que así se pueda tener una representación más igualitaria de hombres y mujeres en las corporaciones. Por ejemplo, en el Consejo de Cali somos 4 concejales, son 3 hombres y una mujer. Entonces, ese es un debate que se hundió. Yo creo que este país aún, así como, digamos, debatir sobre el aborto, el parto en casa, poner a los hombres a debatir y a pensar en la restitución de las mamas es súper difícil. Les parece que no, pues eso ya, y perdió una mama, pues de malas, entonces que vaya y se endeude y pida un crédito para que vaya y se opere por si es una cosa de belleza. Entonces, ese tipo de debate pues aún lo estamos dando y creo que es importante que el país pueda avanzar en una agenda en libertades individuales. Bueno, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pues nos quedan unos 8 minuticos. Entonces, bueno, en primer lugar, nuevamente agradecerles, no solamente por la participación en este espacio, sino realmente por representar a las mujeres en espacios de decisión, en espacios de poder, en espacios de participación política. Sabemos que para las mujeres hay doblemente dificultades y hay doblemente retos. Y bueno, pues es muy importante que sigan en esta lucha y que sigan en esta representación de las mujeres en esos espacios. Entonces, bueno, gracias. Quería no cerrar sin antes darle la palabra a las mujeres también que nos han apoyado en este conversatorio. Entonces, quería darle la palabra a la profesora Elizabeth Gómez, que es directora del Instituto para Estudios de la Sostenibilidad, y también la palabra a la profesora Caterina Esponda Contreras, es docente del grupo de estudiantes que está aquí participando en este conversatorio. Y no sé si nos alcance de pronto una pregunta, creo que no, porque ya nos quedan solamente 7 minutos. Gracias, Valentina. No, pues yo quiero felicitar y agradecer a las concejalas. Realmente es impactante a las dos lo que nos pudieron compartir. Bastante interesantísimo. Y lo que más me gustó esta tarde es que hayamos logrado tener esta conversación, que la hayan escuchado público joven. No, yo me imagino, las chicas son más tímidas para hacer preguntas, quizá no hay tiempo, lo que sea, pero estoy segura que lo que ustedes han planteado hoy aquí dejó una huella súper importante. Y también quería destacar que estamos abriendo camino. O sea, miren este ramillete, no de las reinas, sino de mujeres jóvenes. O sea, esto era impensable, bueno, impensable no, en otro contexto habríamos sido todas cincuentonas, aquí la mayor soy yo, pero ustedes están por los 30, o sea que hay muchísima esperanza. Realmente se abre espacio. Lo que pasa es que como ha sido tan duro y hemos naturalizado tanto que tiene que ser abriendo camino, como abriendo con machete por el monte, entonces como que tenemos también que celebrar cuando esto está ocurriendo. Entonces, están ustedes, que son mujeres jóvenes e inteligentes sobre todo, y que se han dado como, se han citado con ese compromiso de ejercer la política, que es un espacio claramente masculinizado y lo sigue siendo por lo menos en nuestro país. Lo que tú estabas comentando, Diana, termina siendo risible, ¿no? Pero claro, me alcanzo a imaginar en un contexto masculinizado los debates que ustedes están planteando, y lo mismo María Isabel, o sea, nos deben ver ridículas, ¿tá? Pero hay que meterlo, hay que meterlo, hay que plantearlo, hay que discutirlo, y a la vuelta de 10, 15, 20 años no será ridículo. ¿Cómo hace 60 años plantear que las mujeres votáramos? Seguramente fue bastante ridículo. Me parece muy importante
lo que ustedes plantearon en cuanto a las exigencias que nos hacen a las mujeres. Ustedes están en el mundo de la política, nosotras estamos en el mundo de la academia. Yo he estado en la política en la generación de los 30. Y también caí en cuenta de estas exigencias que nos hacen y que nosotras mismas nos hacemos. Vengo planteando algo, lo voy a volver a hacer aquí porque me parece que en algún momento nos tocará el debate a todas. Y es que en la hoja de vida académica de las mujeres que nos mide hoy Ministerio de Ciencias, que antes era Colciencias, en Brasil, el equivalente en Brasil, se está reconociendo la maternidad. Porque nosotras tenemos reproducción y producción. Entonces me llamó muchísimo la atención hace 2 años cuando le pedí la hoja de vida a una colega brasilera y en su hoja de vida venía antropóloga, ella es abogada, abogada con doctorado en antropología, en el 2018 un hijo y periodo de lactancia. Y yo le dije, ¿qué te está pasando? ¿Cómo vas a poner en la hoja académica que tenés un hijo? Y me dijo, no, es que eso ya es ley en Brasil. Entonces nuestro CIVILAC, que es nuestra hoja de vida académica como investigadoras, pues debería tenerlo. Entonces yo ya lo he planteado, ayer se lo planteé, el lunes se lo planteé a la ministra de Ciencia y Tecnología con quien tuvimos ese encuentro. Me dijo que era muy posible, que se está discutiendo, que ya se lleva aquí, pero ese muy posible, eso si lo empujamos, no hay cómo. Y otro aspecto para que ustedes también lo tengan en cuenta, digamos, como en la vida académica, porque eso, al final son políticas, van a ser decisiones de política pública, que cuando se tome la decisión hace la diferencia. Y que yo sé que hasta para las propias mujeres va a generar como un choque, como así, que eso no tiene nada que ver mi vida personal con mi vida académica, ¿no? Claro que tiene que ver, ¿sí? No es lo mismo cuando tienes un parto, una lactancia, un proceso de tener un hijo, una hija, pues escribir un artículo, pues esa situación, así como pasa en el consejo, que ustedes nos están señalando situaciones, así pasa en la academia. Nunca un hombre parará un año y medio, ni un mes, porque la licencia de paternidad no lo da, para dedicarse a la crianza de forma, o sea, no va a parar su producción académica para criar, nosotras sí. Ese es un asunto. Y el otro asunto es que con las distintas violencias basadas en género que tenemos en las universidades, pues, también pues se ha denunciado bastante. Hace como un mes discutimos en un comité de universidades por la equidad de género que tenemos aquí, que los criterios que tiene el CNA, que es el Consejo Nacional de Acreditación, que nos evalúa las universidades para ver si somos de alta calidad, ¿sí? Hay unos factores, entonces se analizan profesores, estudiantes, planta física, laboratorios, etcétera. Se mira la universidad, que debería ponerse ya protocolos de prevención y de atención de violencias basadas en género. Entonces, unas colegas de la Universidad de Antioquia me dijeron, ya hicimos eso, fuimos al Congreso de la República, se presentó el proyecto de ley hace 2 años, pero ahorita en la pasada resolución que acaba de salir este 2021 ya salió de los criterios del Consejo Nacional de Acreditación, no quedó incluido. Entonces, de nuevo, el día que en las universidades el Consejo Nacional de Acreditación, es decir, un Ministerio de Educación, nos exija, muéstrame su protocolo de atención y de prevención de violencias basadas en género, entonces nos obligará a las universidades a que lo tengamos. En este momento, quien más ha avanzado es la Universidad Nacional de Colombia, la de Antioquia también, pero aquí en Cali la más avanzada es la del Valle y todavía no lo tiene. Seguramente ustedes por noticias se habrán dado cuenta que eso es de las cosas más difíciles, es llevar a un proceso a un funcionario público de cualquier nivel, y pues la Universidad del Valle es una instancia pública, entonces ha sido pero impresionante hacerlo. En la Universidad de Caldas supe el caso de unas chicas que denunciaron al profesor, 4 chicas denunciaron a uno, él era estudiante y ahorita es profesor, yo fui profesora ya hace 10 años en la Universidad de Caldas, y me decían, imagínense lo que ha pasado. Ella lo denunciaron a él por acoso, por abuso y por violencia sexual y física contra mujeres. 4 mujeres pusieron la denuncia penal, está en todo el proceso. Y él contrademandó por calumnia e injuria. Y primero las llamaron a ellas por la denuncia que puso él. O sea, ha avanzado más el proceso del profesor contrademandando que la de las chicas. Entonces la chica me contaba eso y me decía, definitivamente el Estado es un juez que nos juzga por nacer. Entonces, bueno, tenemos muchos ejemplos de situaciones que todavía son desafiantes, pero también yo creo que ustedes hoy nos traen un ejemplo de esperanza, de otras formas de lucha, de participación, que celebro muchísimo que hoy, 2021, estemos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, porque eso hace parte de esa conmemoración de esta forma, ¿sí? En este diálogo con ustedes. Entonces, les agradezco muchísimo y las felicito
por este espacio. Muchas Muchas gracias, gracias. Elizabeth. Precisamente acá. Gracias, Elizabeth. Yo iba a hacer un apunte ahí pequeño, Elizabeth, si me permite, Valentina. Y es, imagínate tú cuando tienes que planear tu proyecto de vida de 4 en 4 años. Entonces, María Isabel, o téngalo ya el hijo si es que usted quiere en algún No, momento me quedé tener hijos, aterrada con porque eso que dijiste, no, yo ni no siquiera lo puede había hacer campaña contemplado. embarazada. ¿Cómo va a hacer campaña embarazada? Entonces, planee su vida de 4 en 4 años a ver cómo le va, porque como no va a tener la Increíble, oportunidad que tienen para de ese tipo de libertades en hacer campaña, entonces techos de cristal, volvemos otra vez a los techos de cristal. terrible. Gracias. Y la profe Caterine. Bueno, yo realmente les agradezco enormemente por el espacio, por la invitación que nos hizo Valentina, a las estudiantes y los estudiantes que hacen parte del curso de Identidades y Cultura, que puedan pensarse una categoría como la construcción identitaria atravesada por estas reflexiones con perspectiva de género. A mí me queda una reflexión muy importante y es que cuando nosotras las mujeres nos juntamos a pensarnos de manera colectiva, la reflexión y el avance es distinto. Eh, Recuerdo claritico la expresión de María Isabel cuando terminó de hablar Susana. Yo pensé que solo me pasaba a mí. Y yo creo que muchos de nuestros estudiantes, aquí nos encontramos referenciadas en muchos elementos, en muchas representaciones, porque es que nos enfrentamos a las mismas problemáticas de orden estructural que nos limitan muchos escenarios en el aspecto público, ¿no? Entonces, claro, ustedes trabajan desde el ámbito de la participación política, nosotros trabajamos desde la academia, pero igual compartimos una serie de dificultades y limitaciones que definitivamente hay que seguir pensando, ¿no? Yo les agradezco a mis estudiantes que todavía están por allí conectados. Yo sé que algunos ya tuvieron que desconectarse porque tenían clase a las 5. Y ya, pues nada, simplemente mil gracias por esas experiencias que nos han compartido. Los retos están allí, pero también es trabajo de nosotras seguir dialogando entre nosotras, ¿no? A ver cómo le hacemos. Bueno, muchas gracias a todas. Quería decir que allí Diana nos comparte también una reflexión muy a tono en lo que decía Elizabeth sobre cómo también ustedes se convierten en referentes importantes pues que no estaban antes allí y que ahora están, y eso permite también ampliar la representación y las posibilidades de acción, de proyección, de pensarse también las posibilidades de hacer algo como mujeres, como jóvenes, etcétera. Y también comparto lo que decía acá, el socializar las experiencias como mujer en la academia, en lo político, permite también hacer más visible eso. Así es. Nuevamente agradecerles y las disculpas a los estudiantes que no tuvimos tiempito para la participación, pero bueno, seguiremos generando otros escenarios de conversación. Valentina, yo quiero agregar y decirle a todos los y las que están conectados y a ustedes, profes, también, bueno, yo soy egresada de la Autónoma, que siempre hay que participar de lo público y que qué bacano que nos hayan invitado a estos espacios, porque conectarse con la ciudad y querer a la ciudad y sentirnos orgullosos de nuestra ciudad significa esto. Hay que conocer a las personas que están tomando las decisiones, nunca hay que desconectarnos de lo que está pasando en lo público. Esta ciudad nos pertenece a todos y la única forma de tener mejores políticas públicas es tener mejores políticos, mejores personas que lleguen a dar el debate. Y por último, también es importante y es cómo en los espacios de poder en los que estamos, siempre hay que llegar hombres y mujeres que quieran dar el debate desde el uso debido y el uso transparente de los recursos públicos. Mujeres y hombres corruptos, hay tantos hombres corruptos como mujeres corruptas o hombres y mujeres que no quieren cuidar los recursos públicos. Y esto es independientemente al género, y aquí lo importante es que lo público no solamente tiene que ser sagrado, sino que tiene que estar conectado con ese debate en causas que nos unen, pero también que no se nos puede olvidar que lo público es un espacio en donde se tienen que cuidar los recursos. Entonces, de verdad, muchas gracias a ustedes por estar aquí escuchando de política, porque escuchar de política es conectarse con la ciudad, y conectarse con la ciudad es sentir ese orgullo caleñísimo que tenemos todos. Entonces, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos y esperamos podamos seguir este diálogo en otros espacios, en otros conversatorios, en otras oportunidades. Valentina, Muchas gracias. la última Gracias, reflexión. Hemos pedido que estos sean no temas de mujeres sino de ciudad. Veo muchos chicos Total. conectados y ahí el trabajo de las nuevas masculinidades. Veo a Total. Andrés, a Samuel, a un montón de Juanes. Qué rico que se quedaron en este tipo de debates, porque esta generación, que es nuestra generación, tiene que empezar a dar ejemplos sobre el actuar en la vida pública y privada con una visión y una sensibilidad distinta. Que no tengan temor a eso. Y eso se lo quiero pues dejar como mensaje a todo ese montón de Rodolfo, a todo ese montón de jóvenes que están ahí conectados, para que no sientan que es un mensaje excluyente, sino que al contrario, todos debemos aprender sobre esta nueva Excelente. dinámica. Así que gracias Valentina, a la autónoma, a las profes, de verdad muchas Muchas gracias por este gracias. Gracias, ejercicio. gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao. Gracias.